pañales, papel higiénico, subastas ganaderas, seguridad privada. La Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto multas por más de 200.000 millones de pesos a todas esas empresas que se han cartelizado. ¿A dónde está esa plata? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las empresas con los consumidores? ¿Cuáles son las exigencias que los consumidores deben hacerle a las empresas colombianas? El panel se llama El reproche legal y social de los carteles. De eso hablaremos más adelante con el superintendente Pablo Felipe Robledo, con FENALCO, con la ANDI. Bueno, comencemos. Vanessa, yo quiero decir una cosita, qué pena interrumpo, para ponernos en el contexto de lo que nosotros hemos hablado. Nosotros lo único que hemos hablado, en realidad, en relación con la construcción de este panel y su desarrollo, es una llamada que yo les hice a ambos, que ya Vanessa también la compartí con ella, ellos son dos dirigentes gremiales, el presidente de FENALCO, que es el gremio de los comerciantes, y el presidente de la ANDI, que es el presidente de los industriales. Y ellos han visto lo que la superintendencia ha hecho en los últimos años, etcétera, y hemos discutido permanentemente, hablado permanentemente en todos estos años. Yo los invité a un diálogo muy de sala de casa, para que pudiéramos hablar nosotros tres con Vanessa, muy como en la sala de casa, en la medida de lo posible desprendiéndonos de la condición de superintendente, de la condición de presidente de la ANDI en la medida que se pueda, de periodista, de… No, yo periodista siempre. Sí. Bueno, si usted tiene… Eso sí. Y qué pena. Y de presidente de FENALCO, porque por encima de lo que hoy en día hacemos, somos ciudadanos. Yo prontamente pues me iré seguramente de la superintendencia, me iré de la superintendencia prontamente. Ellos algún día se irán de sus gremios, pero todos desde nuestra casa tendremos una gran preocupación que es Colombia. Entonces, la invitación al diálogo es, hablemos como colombianos sobre un problema que es la cartelización empresarial, las conductas anticompetitivas, más allá de lo que nosotros hoy en día incluso hacemos, sobre un tema que tú lo planteabas, es cuál es el mecanismo o los mecanismos que debe implementar la sociedad colombiana, el Estado colombiano, para sancionar unas conductas, para que eso sea adecuado, no para complacer, diríamos, el capricho de un superintendente o de un empresario o de la OSD, de nadie, ni por estar a tono con el contexto mundial, sino es cómo como colombianos creemos nosotros que debería ser la forma más eficiente, la forma más eficaz, la forma más correcta, la más conveniente para sancionar prácticas anticompetitivas. Comencemos por el tema cartel. ¿Por qué se llaman carteles? Es decir, ¿es correcto ponerles ese nombre? Porque es que cuando uno habla de carteles, piensa en el cartel de México, en el cartel de Cali, en el cartel de Medellín, digamos, trae como a la memoria la época más impresionante de la violencia colombiana reciente. ¿Por qué se llaman carteles? ¿Es exagerado ese nombre o es lo que toca? Bueno, ese es un tema que particularmente Bruce y yo hemos discutido y hemos tenido conversaciones al respecto. La historia que yo me sé sobre la palabra cartel data de, diríamos, finales del siglo XIX, por allá 1880, en donde los alemanes, para referirse a los acuerdos anticompetitivos entre empresarios, utilizaron la palabra cartel, con K. Esa palabra cartel por allá entonces en 1880, después fue adoptada años después por los americanos lo llamaban cártel, con C. De hecho, la autoridad alemana de protección de la libre competencia se llama la Bundeskartellamt, Agencia Federal Anticarteles, o sea, es como si la superintendencia llamara Agencia Federal Anticarteles. Allá el nombre de la entidad tiene la palabra cartel. Los americanos, hasta donde tengo entendido, como lo he dicho yo, por un problemita que tuvieron con los alemanes, la Segunda Guerra Mundial, dejaron de utilizar algunas palabras de origen alemán y empezaron a hablar de antitrust.
Y ya hoy en Estados Unidos pues se habla de cártel o de antitrust de manera indiferente. Eso para decir que esa palabra tiene origen en un fenómeno económico que es el acuerdo entre competidores que de una u otra manera altera las reglas de la competencia. Fue adoptado en el mundo también para referirse a los fenómenos de cartelización en el narcotráfico. Y en Colombia, pues obviamente es una palabra que yo entiendo que tiene una connotación ligada al tema de las drogas, pero no tiene origen en las drogas, es al revés. La mafia le coge esa palabra a la economía y no la economía a la mafia. Entonces primero fue lunes y después fue martes. Muy importante en este tema entender que, y voy a hablar de la mafia para acabar de explicar el tema. 7 mafiosos, cojamos una ciudad, Pereira, la mía, para no herir susceptibilidades. Entonces 7 mafiosos de Pereira, que cada uno trabaja, eso es un mercado obviamente ilegal, donde cada uno trabaja de manera separada, independiente. 7 mafiosos de Pereira, son 7 mafiosos de Pereira. Como 5 productores de pañales que trabajan de manera independiente, son 5 productores de pañales. Pero cuando los 7 mafiosos de Pereira trabajan de manera coordinada, participan en el mercado de manera coordinada, bajo una misma estructura, bajo un mismo propósito, unas líneas de mando, etcétera, etcétera, siendo supuestamente independientes, pero trabajan de manera coordinada, se llama cartel. O sea, se comportan como los claro, mafiosos. se comportan como cartel. Entonces, los empresarios cuando renuncian a ser independientes y empiezan a coordinar entre ellos variables de participación en el mercado como el precio, las zonas geográficas, las cuotas de producción, pues terminan comportándose como cartel, no como empresarios independientes. Entonces, es distinto el cartel de Pereira a 7 mafiosos de Pereira. Es distinto 5 productores de pañales al cartel de los pañales. Termino sencillamente diciendo algo que en su momento lo hablaba yo con Bruce, porque tengo que reconocer públicamente pues que obviamente Bruce en algún momento me dijo, yo estoy de acuerdo con la lucha contra las prácticas anticompetitivas y yo, claro, si represento a los industriales, apoyo la economía de mercado y apoyo la libre competencia y creo que eso es un activo de la sociedad, pero súper, por favor, en un país como Colombia, no los llame carteles. Yo amablemente le contesté en su momento, le dije, Bruce, es que tenemos un problema, no por el hecho de que yo los llame carteles, se van a dejar de llamar carteles. De hecho, antes de que yo fuese superintendente, aquí se sancionó el cartel del arroz, del azúcar versión 1, papel higiénico y cacao, y todos los medios de comunicación, y no era yo superintendente, reportaban en los medios de comunicación la palabra cartel, cartel del azúcar, cartel del pañal, cartel del arroz. Entonces le dije, en buena medida es tratar de tapar el sol con un par de dedos, pero hagamos un ejercicio, le dije yo a él en su momento. Le dije, si usted me encuentra un país en el mundo en donde los acuerdos anticompetitivos entre empresarios, y aquí tenemos a Felipe, que es el director de la oficina chilena, de la agencia chilena, Antonio, que es el ex de la portuguesa, etcétera, que están los españoles, etcétera. Si hay una oficina, o sea, si hay un país en el mundo que los acuerdos anticompetitivos no los llame carteles, Colombia será el segundo país en el mundo que no los llame carteles. ¿Y no existen? Pero Colombia no puede ser el único país en el mundo que esos acuerdos no los llame carteles. Y le dije yo, le valgo a Afganistán, Mozambique, Pakistán, o sea, cualquiera de esos. Y yo lo que creo es que no lo hay. Entonces, ese es el origen como de la palabra e incluso de la conversación que tuvimos Bruce y yo sobre el tema. ¿El doctor McMaster le convenció el argumento o por qué no le gusta el término carteles? Cuando Pablo Felipe me invita a este evento, yo realmente le agradezco porque yo había ido hacía 2 eventos en Barranquilla, el del año pasado no, ¿cierto? Estábamos como peleados. Sí. Se viven peleados. Era un momento difícil de la relación. Pero estamos en época de posconflicto, entonces… Así es, yo además debo decir, porque esto quizás lo primero que hay que decir, que es que yo soy amigo de Pablo Felipe mucho antes de que ni él ni yo soñáramos que yo iba a estar donde estoy, ni él iba a estar donde está, de manera que
tenemos una relación antigua. Cuando me dijo luego que habláramos como si estuviéramos en la casa, en la sala de la casa, yo dije, es decir, nos decimos todo, porque uno en la sala de la casa se dice más cosas que en público, ¿no? Sí, claro. entonces llegamos a un acuerdo un poco diferente. No es cierto, digamos, yo en realidad, digamos como que la gran solicitud que yo le había hecho siempre al superintendente, y le he hecho al superintendente, y yo creo que además ha habido, digamos, un esfuerzo por hacerlo bien. Voy a decir dos cosas en realidad. Lo primero es que yo tengo una gran admiración por el trabajo que ha venido haciendo la superintendencia, y a mí sí me parece que la superintendencia está jugando un papel importantísimo en la transformación del mercado. Es lo primero que hay que decir, es decir, realmente ha habido como un cambio de paradigma, no solo en Colombia, ha habido un cambio de paradigma en el mundo, y este cambio de paradigma en Colombia de alguna forma tenía que llegar, y de alguna forma yo tengo que decir que Pablo Felipe y su grupo de colaboradores y los superintendentes delegados y la superintendencia como un todo, pues ha venido jugando ese papel, primer punto. Segundo punto, por supuesto alguien que trabaja con los empresarios y que quiere que al empresariado le vaya bien y que por lo tanto le vaya bien a la sociedad, y al revés, que si a la sociedad le va bien, le vaya a los empresarios, es alguien que tiene que propender porque haya más competencia, y cada vez una competencia más clara, y que cada vez haya además más defensa del consumidor, y que cada vez haya más defensa, o más bien haya más defensa contra las prácticas desleales. Inclusive yo a veces le digo a Pablo Felipe, tú deberías meterte más en prácticas desleales, como por ejemplo el antidumping. A mí me parece que el antidumping lo podíamos mirar desde la perspectiva de la superintendencia, y si ahí hay prácticas desleales de comercio o no las hay, y yo a veces siento que ahí hay un espacio grande. ¿Por qué se ríen? No, es que en Chile él tiene la función antidumping. Ah, bueno, apréndele. Porque es que a mí me parece que eso es una práctica desleal, además una práctica desleal que usualmente llega con más fuerza que las prácticas desleales, inclusive locales, que se puedan producir eventualmente, digamos, por jugadores meramente locales. Es cierto lo que él dice, yo soy economista, y es cierto lo que él dice, digamos, respecto de la denominación de cartel, y es en todas partes del mundo así. No me acuerdo de la conversación de Mozambique y Afganistán, pero bueno, es decir, pero sirve como ilustración. Pero también creo que es evidente que en Colombia la connotación es una connotación distinta, digamos, porque sí. Le meten a uno inmediatamente un muerto en la cabeza, pues sí, una bomba, ¿no? Y si usted ve Narcos, entonces la cosa es así, la bomba, y en fin, entonces hay una cosa que en Colombia tiene una connotación diferente. ¿Y por qué yo de alguna forma, digamos, tenía la conversación con él? Porque yo creo que la tarea hay que hacerla bien, hay que hacerla seriamente. Pero tenemos que cuidarnos siempre de que no vaya a haber, digamos, como unos daños colaterales indeseados sobre el sector privado. O sea, nosotros en todo caso, parte de lo que siempre queremos, y es parte de lo que quiere, por supuesto, la superintendencia, es que el sector privado funcione cada vez mejor. Y voy a decir una cosa que es para mí muy importante, digamos, en esta invitación, y es que, como está en el slide que ustedes ven allá arriba, el título de sanciones. A mí en realidad lo de las sanciones, pues me parece que la podemos discutir y tal. La pregunta grande que a mí se me genera es la pregunta sobre las prevenciones, digamos. ¿Qué podemos nosotros hacer para que no se presenten los casos? ¿Qué es lo que realmente al final del día es la tarea que él hace? Cuando él me lo dice, yo necesito que algo sea ejemplarizante, y que en virtud de que sea ejemplarizante la gente en el futuro diga, yo no voy a cometer ese error, o yo no voy a incurrir. Porque me sale caro, si no, entonces no pasaría nada. Exactamente, porque no debo hacerlo por convencimiento, pero también porque es que además es algo costoso, y está demostrado además que los norteamericanos no es que sean mejores choferes que nosotros, sino que las multas allá se ejecutan, y además y le quitan los pases, y les ponen puntos en los pases, y por esa razón, digamos, ellos manejan al final un poquito mejor que lo que manejamos nosotros, y mucho mejor que lo que se maneja en Vietnam. Pero en ese orden de ideas, digamos, yo creo que hay una fina línea que él tiene que cuidar, y que tenemos que cuidar todos, y es la de no terminar afectando, digamos, sí, la posición de toda la sociedad frente al sector privado. Pero mire, Bruce, sí. Como estamos en la sala de la casa, le voy a hacer un reconocimiento a los que uno hace en la sala de la casa. Si bien yo no le hice caso con el tema de no utilizar la palabra cartel, yo lo que entendí finalmente de esa reflexión y de esa conversación es, superintendente, tenga cuidado, haga lo que tiene que hacer, pero tenga cuidado con el maltrato injustificado a la clase empresarial. Así fue. Porque Así fue. El desarrollo de este país y la prosperidad de este país, la eliminación de la pobreza de este país, depende sustancialmente del desarrollo empresarial y de lo que hagan los empresarios por este país. Literal. Lástima que usted no hubiese venido al acto de instalación, pero yo tengo aquí 1000 testigos
de cómo, y a raíz de esa conversación con usted, yo he hecho un viraje importante en mis conversaciones sobre los temas de conferencia y empiezo siempre por dedicarle muchos minutos, y le dedico muchos minutos a lo largo de nuestras intervenciones, en reconocer el valor de la clase empresarial y que esto no es contra la clase empresarial, ni que la clase, y reconociéndole el liderazgo del desarrollo económico y social a la clase empresarial. Entonces, lo más importante finalmente no es si utilizamos o no la palabra cartel, porque pues si hay que llamarla cartel, la llamaremos cartel, pero lo que sí tiene que estar detrás de que una autoridad que vive sancionando empresarios no puede con su actividad terminar enlodando la imagen de toda una clase empresarial cuando son hechos y afectando aislados. la economía de 40 y pico millones de colombianos. Entonces, Permítame preguntarle al doctor Botero. ¿Puedo decir una cosita antes de Guillermo? Yo digo que eso es valiosísimo, me imagino que lo grabaron por ahí, yo me tomaré la tarea en ver su todas las mentiras, Estamos en transmisión todas las en mentiras Facebook mías son Live. con prueba. Yo para toda mentira le tengo la prueba. Muy bien, gracias. Bueno, hablando de las sanciones, ustedes están viendo allá arriba los gráficos, yo lo estoy viendo aquí, económicas, inhabilidad, penas privativas de la libertad, expulsión o suspensión gremial, reproche social, inhabilidad. Tal vez comenzar con las económicas. La superintendencia, la multa más alta es de 75.000 millones de pesos, que son más o menos 25 millones de dólares. Doctor Botero, ¿le parece que esas multas son exageradas? Bueno, yo estaba aquí en una sala de la casa, ya me iba a ir porque a mí no me daban la palabra, entonces pues parece que el comercio no tuviera nada que decir al respecto. Comencemos por lo primero, Vanessa. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y eso es un cartel. Cuando aquí los han pillado, están confesos. Es que no es un tema ya probatorio, ni mucho más, es que, ni mucho menos. Es que la confesión es un medio de prueba excelente. Están confesos, fueron pillados. Les cogieron los mails, dónde se reunían, cómo son los acuerdos, etcétera, etcétera. Eso está muy bien. Eso está muy bien que se llame por su nombre. A mí me gusta que lo llamen cartel. Es más, yo soy un convencido que deberían tener unas sanciones morales grandes. ¿Qué tipo de sanciones? Poner en las etiquetas durante 3 o durante 6 meses que estuvieron cartelizados, que las personas lo sepan. Pablo Felipe lo ha expresado de todas las maneras. Los carteles encarecen los productos en promedio en un 30%. Y es una plata que se la están sacando indebidamente del bolsillo a un sinnúmero de consumidores pobres. Una señora de los pañales. No, esta es mañana que hablábamos, eso decía, clama al a usted cielo. le sube los pañales de su hija y usted los compra. Pero yo igual, los compro, pero la señora… Pero ahí no para, igual el del cemento, igual no hablemos de la comisión de la REMI, que se llama ahora, en las tarjetas de crédito, la remuneración al emisor de las tarjetas, fijaban las tarifas en reuniones en Asobancaria. Es una cosa que clama al cielo y obviamente pues que al final del día alguien tiene que pagar el almuerzo. Algunas de estas empresas cartelizadas, Tecnoquímicas, Comcel Claro, Escribe, bueno, hay un montón, ¿están en FENALCO agremiadas? No, ninguna. ¿Ninguna? En FENALCO somos implacables alrededor del tema de la moralidad y he tenido muchísimos inconvenientes con eso, en alguna vez con un afiliado muy querido de Pereira, un tema ahí con la lista Clinton, no hubo más remedio que pedirle respetuosamente que se retirara, a los pocos años fue exonerado y fue y me refregó en la cara la sentencia, llamémosla absolutoria o el documento absolutorio, y le dije sí, pero es que es por prevención y por precaución. Pero sí están en la ANDI. Sí, ¿algunos? claro que están en la ¿Y por qué no ANDI. los expulsan, doctor Esa sí es Macuanza? una pregunta para ¿O por qué Bruce, yo no. continúan en la ANDI? Pero mire, es que los carteles es un tema que es amplio y ha tocado pues muchísimos sectores de la economía. Me preguntaba si las sanciones eran las que deberían ser. Sí, yo digo que con la ley 1340 hubo un gran avance en ese célebre artículo 24-25 que permite los 100.000 salarios mínimos llevar esa sanción pues a 74.000 millones, 747 vale el salario mínimo. Entonces eso permitió que no se volvieron un rey de burlas. Es que imagínense que cuando estaban todos cartelizados los bancos con la comisión del 6.8% de adquirencia, todos,
6.8, usted abría un negocio, 6.8, 6.8, 6.8, 6.8. Cuando yo comencé esa discusión con la banca, creo que la sanción que le metían al representante legal era de 120 millones de pesos. Eso era perfectamente ridículo, los banqueros se morían de la risa, los presidentes de bancos, un presidente de banco sancionado con 120 millones de pesos, hágame el favor. Y un banco con 1.000, pues eso es de risa. Cuando ganan, creo que las utilidades en el primer semestre están cercanas a los 4 billones de pesos. Pero eso finalmente lo estaba pagando un consumidor, lo estaba pagando el comercio, claro, pero al final del día lo está pagando el consumidor. Entonces, en buena hora vino esa modificación de la ley 1340 que llevó las sanciones, al menos las económicas, a un nivel importante. Ahora faltan otra clase de sanciones y desde ya le digo a Pablo Felipe, y él lo sabe porque lo hemos conversado, que no comparto la teoría de la cárcel. Colombia, aquí todo lo quieren arreglar con cárcel, que si la persona se excedió en un grado de alcohol para la cárcel, y todo aquí es con cárcel, y aquí no hay cárceles, aquí hay hacinamiento y demás, no hay una política criminal, etcétera. No me voy a meter en esa discusión, pero esa es la única, tal vez, de las propuestas que ha hecho Pablo Felipe que yo no comparto, pero soy muy de la teoría, un poco para cerrar esta primera parte, que tienen que tener una sanción social. Y podría ser una económica, porque es que de nada sirve que la superintendencia le clave 75.000 millones de pesos cuando la señora de los pañales, para volver el tema dramático, no tiene manera, ni con ninguna de las acciones constitucionales, resarcirse de esto que le costó, como se dice, en promedio un 30% más. Entonces habrá que buscar una manera como obligarlos. Ustedes estuvieron carteleados tantos años, obtuvieron tantos ingresos indebidos, porque son indebidos, ilegales, y en algunos casos, bueno, inmorales ni digamos. Esas personas tienen que vender sus productos con un descuento, se los tienen que entregar a sus compradores con un descuento importante para que a su vez le llegue al público en general durante un periodo, durante un lapso determinado, un producto de mucho menor precio que compense el perjuicio económico que sufrieron en el pasado. Doctor Backmaster, ¿por qué hay algunas empresas que entraron en todas estas investigaciones de la superintendencia que están en la ANDI? ¿Por qué nunca les pusieron una sanción o la retiraron o qué sé yo? Vanessa, la pregunta es tremendamente profunda, digamos. Yo diría que y esto hay que tomarlo como con gran seriedad, esta discusión es una discusión muy seria. Es una de las grandes discusiones que ha dado la humanidad, es decir, hay inclusive estudios profundos, digamos, por ejemplo, de Michel Foucault, que todo el mundo conoce seguramente, quien conozca a Michel Foucault se acuerda de su libro Vigilar y Castigar. ¿Ah? El péndulo de Foucault. No, eso no es Michel Foucault, pero el péndulo de Foucault, que es de Humberto Eco, ese es otro autor. Sí. No, Michel Foucault, que es un filósofo francés, hizo un libro muy famoso, digamos, que se estudia en las facultades de filosofía, que se llama Vigilar y Castigar, que consiste básicamente en dar la discusión profunda alrededor de qué cosas, digamos, o qué comportamientos que eventualmente la sociedad no acepta deben tener qué tipo de castigos. ¿Y cuál es el castigo, digamos, correcto, o el castigo graduado, o el castigo que eventualmente conduce a que efectivamente se produzcan el efecto social que todos queremos? Y hay dos tipos de efectos, uno es el efecto simplemente castigar y el otro el efecto es el de corrección del comportamiento. Y digamos que en principio, inclusive en la mayoría de los casos de la justicia penal, uno lo que quiere tener es como corrección del comportamiento y corrección de la persona, digamos. Es una discusión muy fuerte. Es muy fácil, digamos, en todo caso, uno decir, ¿y por qué no lo sacan de un gremio? ¿Por qué no lo sacan del otro? Yo, con algún periodista, colega suyo, yo le decía, ¿y por qué, por ejemplo, no le dejan de recibir pauta en los medios de comunicación? Claro. ¿Sí? Pongámonos de acuerdo en eso. Y la razón por la cual uno no le deja de recibir pauta en los medios de comunicación es porque uno considera, o porque se considera, que la sociedad pues, tiene un acuerdo alrededor de cuáles son los castigos para las compañías. Y de hecho en la ley aparece, digamos, eso escrito. Entonces dice, una persona que eventualmente incurra en un comportamiento de esta y esta naturaleza, pues eventualmente tiene que cumplir con el siguiente castigo o con la siguiente pena o tiene que pagar la siguiente multa. Y esto no es para que nosotros… ¿Pero es un asunto meramente económico? No. Y es más, yo preferiría que no fuera económico, sino que yo preferiría que lo que hubiera sería como una corrección y ojalá resarcimiento del daño, digamos, pero corrección del comportamiento.
¿A nosotros qué nos interesa? A nosotros nos interesa que la economía funcione bien, que funcione grande, que funcione robusta y que funcione bien, que funcione muy bien. De hecho, en la ANDI hay un comité de ética que tiene que ver además, entre otras cosas, con otro tipo de comportamientos. Y, por ejemplo, alguna vez hubo una compañía a la que se le demostró que estaba metida en lavado de dinero y entonces ahí hubo toda una discusión alrededor de ello y se decidió desvincularla del ANDI. Pero hay un comité de ética que además mira y trata de identificar dónde están los posibles sanciones, pero nos gusta mucho más que las sanciones, los posibles mecanismos que permitirían que el comportamiento se corrigiera. Que incluye, entre otras cosas, eventualmente la obligación, si usted quiere seguir estando aquí, usted tiene que no solamente hacer este compromiso, sino tiene que establecer los siguientes mecanismos de mejora, digamos, para que su organización funcione mejor. Y le voy a decir simplemente para darle un ejemplo. Puede ser que en algún caso, una organización grande, está el presidente de la compañía, están los vicepresidentes, y eso no tuvieron nada que ver con una actividad, digamos, que violó la libre competencia, que violó los principios de libre competencia, y la pregunta es, ¿toda la sociedad lo debe pagar la persona? Ahí hay una discusión gigantesca. Nosotros nos hemos planteado esta conversación, hemos tenido múltiples reuniones, además, por cierto, de juntas directivas. Aparece una pregunta también recurrente: ¿qué pasa si la falta no es una falta solamente de mercado? ¿Qué pasa si la falta es una falta de alguien que, por ejemplo, tuvo una sanción tributaria? O que, por ejemplo, tuvo una sanción del Ministerio del Trabajo o de un inspector del trabajo, o que, por ejemplo, tuvo una sanción que tiene que ver con lo ambiental. Habrá mucha gente para quien lo ambiental es bastante más importante que el mercado, de los ambientalistas. ¿Qué pasa si la sanción es una sanción de la UGPP? Ante cualquier sanción, digamos, ¿será que uno tiene que producir un castigo adicional? Y esa es una reflexión profundísima. Es una reflexión en la cual nosotros estamos trabajando. Nosotros queremos, por supuesto, que la sociedad funcione bien. Nosotros los principios generales que plantea la superintendencia, toda la reglamentación y la regulación alrededor del propender por la libre competencia y los castigos, la apoyamos, es de alguna forma el acuerdo general de nuestra sociedad. Yo, por ejemplo, tendría que decir lo que propuso Guillermo de poner en la etiqueta. A mí, por ejemplo, me parecería eso una locura, pero seguramente otra sanción que yo proponga te parece una locura a ti. Eso es un tema como de opiniones. Sobre eso el ser humano, sí, a mí me parece una locura. No tan de opiniones, a mí me parece que tienen que tener alguna clase de sanción social. Sí, está bien. Entonces, hay que advertirle claramente al público lo que pasó en el pasado, porque claro, es que, entre otras, por más de que el doctor Ariel Armel diga que los consumidores ya están absolutamente representados. Representados, y además han llegado a unos niveles de comprensión de los derechos del consumidor, la verdad es que no los conocen a fondo. Claro, una de las características. Entonces, a mí me parece que esa es una manera de anunciar. Fíjate tú, Guillermo, que una de las características de las sanciones sociales es que las produce la sociedad y le nace a los individuos. Las sanciones sociales, por ser justamente sociales, no son de ley. Y entonces uno, cuando la vuelve de ley, uno la puede volver de ley. Pero la superintendencia financiera, por ejemplo, que restringe la participación dentro del sistema financiero de los presidentes de banco, gerentes de banco, etcétera, cuando cometen algún ilícito. Exactamente, es de ley, ¿cierto? Sí. Lo mismo pudiera eventualmente hubiera una ley que le diera la posibilidad. Pero mire, porque Bruce, aquí, por ejemplo, los presidentes de las grandes empresas meto la cucharada colombianas. en ese tema del tema de los gremios y la posibilidad de suspender o desafiliar a un afiliado que esté involucrado en un tema de cartelización. Hay que decir que él es amigo de eso. Y lo digo, no, pero espere, pero no amigo relativo, porque yo en buena medida comparto que no es lo mismo violar la ley con una conducta A que violarla con una conducta X. Y entonces hay niveles de gravedad en la infracción de la ley. En el tema, por ejemplo, yo me hago esta reflexión siempre para pensarlo. Un gremio importante como FENALCO o la ANDI tienen a una empresa que ha sido sancionada por lavado de activos o que sus propietarios están involucrados en temas gruesos de narcotráfico. Eventualmente estas asociaciones gremiales tomarían la decisión de expulsarlos. Y no le voy a decir que por la investigación, sancionados. Seguramente tomarían la decisión de expulsarlos, porque en la sociedad colombiana, de una u otra manera, esas son conductas que se entienden que son a todas luces inaceptables, que son gravísimas, etcétera. Yo creo que las dudas que hay sobre si uno debe suspender o expulsar a alguien que ha sido sancionado por cartelización
en buena medida, se deriva del hecho de que seguramente la sociedad colombiana aún no ha entendido la gravedad de ese comportamiento, gravedad que en algunos casos incluso da para que las personas en otros países del mundo, y unos cerquitas y otros más lejanos, sean incluso privados de la libertad, como es privado de la libertad el narcotraficante o privado de la libertad quien lava activos. ¿En dónde son privados de la libertad? ¿En qué países? En Estados Unidos, en Inglaterra, ahora en Chile, y estamos hablando de la cartelización del sector, en el sector privado, no la de licitaciones públicas, la lista es más grande de países en donde la gente paga con pena privativa de la libertad. Entonces, yo simplemente creo, comparto con usted que un empresario, por una infracción a cualquier ley, no puede ser expulsado de un gremio, no puede ser expulsado de un gremio, eso lo tengo yo claro, pero yo tengo duda, independientemente de que en esa lista metamos la cartelización empresarial o no la metamos, es que sobre ciertas conductas, sin lugar a dudas, los empresarios deben ser suspendidos o expulsados del gremio. Me refiero al lavado de activos, paramilitarismo, narcotráfico, etcétera, etcétera. El tema es si sobre la cartelización deberían ser expulsados. No solo sobre la cartelización, mire lo que pasó con la Cámara Colombiana de la Infraestructura y Odebrecht. Cuando se destapó el escándalo de Odebrecht, Juan Martín al siguiente día expulsó a Odebrecht de la organización. Lo habían condecorado 6 o 7 meses antes, le han puesto una medalla. Y no es el único empresario del sector de la construcción que ha estado involucrado en actos ilegales. No en el ejemplo de Bruce de la UGPP, pues, mejor dicho, se acabarían los gremios y todas las asociaciones, porque es que mientras no distingan la diferencia entre el artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, pues todos los empresarios van a ser sancionados, ellos no se lo han leído. Entonces hay que comenzar porque el señor Campillo y la señora directora pues lean el artículo 127 que define qué es salario y lee el 128 que dice que no es salario, es que es facilísimo y conforme a eso actúe, pero como lo hacen al revés, creen que el 128 fue ahí un saludo a la bandera, entonces estamos en las que estamos. Fue bueno que llenos de sanción. Que fue bueno que lo que dijiste, Qué bueno que dijiste que era el doctor Capillo y la señora, porque yo pensé que estaba diciendo a mí que me lo leyera. No, y no lo habíamos leído juntos, además. Sí, claro, nos lo hemos leído juntos y hemos estado en las reuniones en el Ministerio de Hacienda juntos y por más de que le explicamos al ministro, no logramos que entienda, logramos. Sí. No, qué cosa tan difícil. No, y ha sido una discusión que además ustedes saben, muchísimos de ustedes saben, le ha generado una gran cantidad de problemas a las compañías. Yo les cuento un caso que para la ANDI fue icónico, en donde a la ANDI le pusieron multas, a la asociación le pusieron multas por más de 1.200 millones de pesos, con las cuales nosotros no estábamos de acuerdo, nos dedicamos y eran como 20 o 30 multas, nos dedicamos a discutir y a defendernos por cada una de ellas y terminamos en que al final ninguna o sea que tenía razón. A la ANDI, hablando de multas de otra la iban a expulsar de la ANDI. ¿Perdona, qué dices? A la ANDI la iban a expulsar de la ANDI. Por la UGPP. Hubiéramos terminado en eso, ¿no? Pero la discusión es supremamente interesante, digamos, es supremamente valiosa. Yo creo que la responsabilidad nuestra es en todo caso trabajar muy fuertemente y en eso tenemos, entre otras cosas, tenemos un comité que es un comité. Pero adentro de la ANDI hay algún tipo de sanción moral, digamos, a estas empresas, o se sientan todos a tomar café como que si no hubiera pasado nada. Pero es que esa pregunta no es buena, porque ¿Cómo? Sí, si es buena porque mira, si yo estoy sentada, si es buena porque si yo estoy sentada en un restaurante en Cartagena y llega el ñoño Elías y me quiere saludar, no lo saludo, y por ahí pasa el castigo mío, por lo menos, digo, no me interesa este señor. ¿Tú crees que alguna compañía… ¿Hay algún tipo ¿tú crees que alguna compañía que ha sido sancionada trabaja con los medios de comunicación con los cuales tú has trabajado? Claro que sí, obviamente que sí, pero pues es que yo no soy dueña de ningún medio de comunicación. ¿Qué opinas de eso? No. O sea, yo no voy a entrar, digamos, en el tema de los medios de comunicación porque yo no soy ni la financiera de Caracol Televisión ni la que maneja la pauta en Blue. Entonces, no, por ahí no pasa la cosa, pero tú sí eres el presidente de la ANDI. Sí, bueno, es que veo que me quiere hacer como una especie de… No, solamente quiero saber… Bruce, ella tiene comité de aplausos, no se crea. Venga, Bruce, además tiene sobrados méritos para el comité de aplauso. No, la pregunta es muy sencilla. Yo quisiera saber si hay algún tipo de sanción. Bueno,
se la hago entonces a Guillermo. O sea, yo solo quisiera saber si hay algún tipo de sanción moral, digamos, a los presidentes, a las cabezas de estas empresas. Bueno, o no pasa nada en la junta directiva. Pero es que, bueno, es lo que te he tratado de decir. Voy a decir dos cosas. Evidentemente, el comité de aplausos para Vanessa no es solamente, digamos, por su belleza. No, pues porque claro. a ti también te aplaudieron. No, yo entiendo perfectamente la situación, digamos, y lo que estaba diciendo al principio es cierto. En la ANDI hemos creado, además, lo que decía, un comité de ética que además tiene que ver con personas que ni siquiera son parte de la junta directiva, personas que están afuera, que ni siquiera, que han sido parte sí, de empresas y que evidentemente hacen los estudios de cuál son el tipo de sanciones o el tipo de casos que habría que mirar y que merecerían sanciones. Pero la discusión no es la ANDI, o sea, la discusión, a mí me sorprende muchísimo que la discusión sobre cuáles son las sanciones, perdón un segundo, cuáles son a mí me sorprende muchísimo que la sanción alrededor de con los comportamientos eventualmente violatorios de los principios, digamos, del libre mercado, en bastantes discusiones se concentren en la ANDI. Eso me parece, además, y entre otras cosas, porque me pasó el otro día en una emisora de radio donde también, digamos, le preguntaban que por qué la ANDI no, eventualmente, no. Es que esa pregunta te la han hecho varias veces. Esa pregunta se ha hecho. Claro, pero claro, y en el mundo se hace. Pero yo, diríamos, para cerrar ese tema, yo propongo lo siguiente. Estamos de acuerdo que en los gremios no pueden estar empresarios que hayan sido por lo menos sancionados, no sé si en etapa de investigación, me parece que hay un debido proceso, etcétera, pero sancionados por paramilitarismo, narcotráfico, lavado de activos, etcétera. Eso por regla general son empresarios que no deberían estar en los gremios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Cierto? De acuerdo. Pues okay. yo estoy de Listo. acuerdo con usted. Entonces el tema de la cartelización, ¿a dónde voy yo? El tema de la cartelización, finalmente, y que hay otros empresarios que aún sean sancionados por autoridades de inspección, vigilancia y control por ciertas conductas, podrían seguir en los gremios. Estamos de acuerdo sobre eso, no cualquier sanción. Okay. Entonces, ¿dónde está finalmente la bolita? La bolita está en ¿qué es la cartelización? La cartelización es una conducta que hoy tenemos comprendida como tan grave para que alguien sea expulsado definitiva o temporalmente de un gremio, o de pronto no es una conducta que tenga tal entidad para generar una reacción tan fuerte del gremio. Yo creo que ahí es donde está, diríamos, el tema simplemente para plantearlo, no, yo no estoy diciendo que deban ser expulsados o no, pero yo creo que ahí es donde está la discusión. Pero vamos a un tema muy importante que yo creo que es este, que era como el primero. Y lo planteo de la siguiente manera: las sanciones económicas, que es la principal sanción que las autoridades de competencia tienen sobre quienes violan la competencia. Las otras, diríamos, y esa y la privación de la libertad, y las otras diríamos pues son sanciones adicionales o accesorias. Yo quisiera tener la reflexión sobre lo siguiente. Claro que Colombia ha aumentado considerablemente las sanciones, pasamos de 2.000 salarios a 100.000 salarios, es decir, 50 veces, hoy son 25 millones de dólares la máxima sanción. ¿Por qué cambiamos esa ley? Porque entendimos que cuando estaban en 2.000 salarios, en su momento 1.000 millones de pesos, hoy 1.500, entendimos que esa era una sanción que no cumplía un propósito de persuasión por lo baja, porque para muchas empresas 1.000 millones de pesos por la gravedad de una conducta como la cartelización significaba más o menos una palmadita en la espalda. Sigue haciendo las cosas que estás haciendo mal, no importa, el Estado colombiano de una u otra manera te está bendiciendo con la sanción y te ponemos una multa de 1.000, manda un cheque de 2.000 para la próxima sanción, incluso que la pagues por anticipado. Entonces este es el país, hizo una cosa que yo creo que es adecuada y aumentó considerablemente las sanciones. Hoy tenemos 25 millones de dólares. 25 millones de dólares es plata para muchas empresas, pero para otras empresas no es plata, habida cuenta de la gravedad de la conducta. Entonces, pongo un ejemplo, simplemente para plantearles el tema. Dos grandes carteles empresariales sancionados en el mundo en los últimos años, en los 2 o 3 últimos años, han sido el cartel de la tasa LIBOR en Europa, donde están involucrados 11 bancos, 6 bancos delatores, la multa global fue 1.700 millones de euros, y un cartel en Estados Unidos, cuya multa fue de 2.500 millones de dólares a 4 bancos con un banco delator por manipular la tasa de cambio del dólar y el euro. Individualmente son sanciones de 400 millones de dólares, de 500 millones, de 600, de 300, de 200.
La importancia de que una empresa se vea expuesta a una gran multa aumenta la posibilidad de que esa empresa delate. Mire que en esos 2 carteles del sector financiero hemos puesto delatores, 6 delatores en Europa y 1 en el caso americano. Es decir, la existencia de la gran multa es el principal aliciente, porque es el principal beneficio para yo delatar. ¿Qué pasa si nosotros no cambiamos la capacidad sancionatoria en Colombia? Que va a ser prácticamente imposible desmantelar, por ejemplo, yo no sé si hay un cartel en el sector financiero, no lo sé. Lo que sí sé es que si hay un cartel en el sector financiero para tarjetas de crédito, póngale la firma. manipular la tasa de cambio del dólar y el peso, o para manejar otro indicador económico, o para manejar de manera concertada las tasas que se pagan sobre las tarjetas de crédito, etcétera. Lo que yo sí sé es que con la actual norma de máxima multa de 25 millones de dólares es absolutamente imposible que eso le genere a ellos un incentivo para ir ante la autoridad de competencia a delatar su participación en un cartel empresarial que nos permita desmontar y desmantelar ese cartel empresarial. Por eso en el mundo, Bruce y Guillermo, la capacidad en el mundo, en Europa, pero también en Chile, pero también en Brasil, pero también en México, se ha establecido un cambio de paradigma para sancionar, no es con una suma fija de dinero, sino con un porcentaje sobre los ingresos de la compañía, un porcentaje tope. Si hay un tope, pero basado en los ingresos, de manera tal que para cualquier compañía ese porcentaje termina siendo un incentivo para participar en los programas de delación y termina siendo también un incentivo para no incurrir en prácticas anticompetitivas. Entonces, sobre ese tema, pues creo que sería muy importante oírlos ustedes, si les parece que un sistema, independientemente de cuál sea el valor, basado en una suma fija, ¿es un sistema correcto o es mejor un correcto basado en un porcentaje independientemente de cuál sea el porcentaje? Pues como se hace en otras partes del mundo. Sobre eso uno tendría muchísimas cosas para decir, Pablo Felipe. En primer lugar, las sanciones que se imponen siempre por conductas irregulares o ilegales, como las queramos llamar, es un sistema disuasivo. Es decir, si en este país no existiera una penalidad grande al que quita la vida, pues eso estaríamos matándonos muchísimo más. Las sanciones en definitiva pues son disuasivas y no es solo la sanción económica, sí, esa es importante, ni más faltaba, de los 25 millones de dólares, pero supongamos en gracia de discusión que se aceptara mi fórmula de que por 6 meses uno tiene que decir en la etiqueta que estuvo cartelizado. Cuando van a montar ese cartel, pues lo piensan más de una vez, se sientan, oiga, pero qué tal que mañana nos pongan en las etiquetas durante 6 meses que hicimos un cartel y que no sé qué. ¿Qué tal si el día de mañana tenemos que vender los productos con cierto y determinado descuento? ¿Qué tal si mañana por meternos en ese cartel nos botan de los gremios? Todas esas sanciones finalmente acaban siendo disuasivas, porque la única manera para que no lo hagan es con unas sanciones duras, exigentes, si se quiere, reprochables desde el punto de vista social, y esa es la manera como se vuelven disuasivas. De lo correcto, pues la gente sigue tan tranquila y dice, no, yo tomo el tiempo, me tomo el tiempo necesario para organizar estas cosas y demás, ahí con mis amigos y con mis otros colegas, y saco adelante un buen acuerdo de precios para vender más y para ganar, no sé si para vender más, pero al menos sí para ganar más. Porque están los 3 de acuerdo en que no penas privativas de la libertad. Te preguntaba ahorita los ejemplos de los países y me dijiste Chile, el Reino Unido, Estados Unidos y México tal vez. Japón. México también creo. ¿Por qué están los 3 de acuerdo? Por la venalidad de la justicia en Colombia. Que no es un asunto tan grave como para que… Sí, por la venalidad de la justicia en Colombia, a todos nos da miedo y eso es lo que ha pasado precisamente con la evasión fiscal. Cuando uno tiene una justicia muy venal, es que este país es, mejor dicho, cada semana se levanta uno y queda sentado, primero pues sentado del susto, cuando se levanta uno por las mañanas y ve el periódico, cuando uno ve que los magistrados del Tribunal del Meta hundidos hasta el cuello, y luego aparecen 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, por Dios, involucrados en casos de corrupción, pues frente a esa venalidad todo es muy miedoso y obviamente que eso es parte del problema, pero eso también tiene que ver con toda una política carcelaria.
eso hay que estudiarlo, son cárceles hacinadas, etcétera, eso hay que mirarlo. Es una discusión bien profunda y bien amplia. Pero la reflexión sobre las multas. Sí, yo estoy de acuerdo con Guillermo en el sentido de que si uno quiere corregir comportamientos, pues tiene que buscarse los mecanismos que realmente corrijan los comportamientos. En ese orden de ideas, las penas tienen que ser penas que a la gente le duelan, gente que diga, pues evidentemente no solamente no me es rentable, sino que adicionalmente yo tengo que evidentemente evitar que esto suceda. Entre otras cosas, porque uno no puede suponer que simplemente la gente es buena y porque no todo el mundo es bueno, ni todo el mundo es correcto, ni todo el mundo actúa correctamente, es la razón por la cual existe la justicia y existen las penas relacionadas con la justicia. De manera que la discusión grande, y es una discusión que uno tiene que graduar siempre bien, es si las penas actuales o las multas actuales son suficientemente disuasivas en términos de producir un cambio en el comportamiento de la sociedad. Esa es la discusión. También puede ser que uno se encuentre con que hay comportamientos que no merecen, digamos, castigos, digamos, de un monto… Pero eso lo hacemos, nosotros hemos sancionado carteles empresariales. Déjeme terminar, Supe, porque… Hágale. Entonces, y para allá iba, también puede suceder, y entonces no todo el mundo es castigado con 25 millones de dólares, entonces hay penas, hay castigos que son, y entonces uno sí puede entrar en la discusión de si le parece que son 1.000 está bien, o 2.000 está bien, o 10.000 está bien, y cómo se gradúa eso, y eso cómo se compara, que ustedes tienen algunos parámetros, digamos, como comparación de los ingresos, que lo hemos conversado, y como comparación del patrimonio. Eso de manera que la discusión es esa, la discusión es cuáles son las penas que efectivamente producen cambios en comportamiento y que hacen que no sea un buen negocio incumplir la ley y pagar la multa, que es que hay mucha gente que eventualmente lo pudiera terminar haciendo, y no solamente en este caso, pues en otros casos. En lo ambiental, por ejemplo, es común, digamos. En lo ambiental, cuando las cosas solamente eran temas de pagar multas, pues la gente cometía las contravenciones a las normas ambientales y pagaba la multa. Bueno, pues me vale 10 millones de pesos de multa, entonces ahí está, pero yo puedo hacer el proyecto que no podía hacer de otra manera. Esa es la discusión, digamos, de fondo. Pero mire, le hago un reconocimiento que de pronto le va a impactar. Las grandes sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde hemos puesto la máxima multa. Cuando usted vea que la Superintendencia de Industria y Comercio le pone una multa de 75.000 millones de pesos a un empresario por haberse cartelizado, por favor, llévese esta idea. Diga, el superintendente debe estar exageradamente aburrido. Si le puso 75.000, ese es el primer indicio, que es la máxima, es el primer indicio de que la superintendencia advierte que la capacidad sancionatoria que el Estado tiene para esa conducta resulta insuficiente. Cuando la superintendencia pone 30.000 millones, hubiera podido poner más, luego ahí alcanzó la capacidad sancionatoria. Cuando pone 2.000 millones, cuando pone 3.000 millones, alcanzó la capacidad sancionatoria. Pero cuando pone 75.000, la superintendencia pone 75.000 porque no puede poner 76.000. Entonces, ¿qué termina pasando? Termina siendo, en algunos casos, seguramente la excepción, pero en algunos casos, termina el Estado dando la apariencia de que impuso una gran sanción, pero nosotros que ponemos la sanción sabemos que la realidad es que la sanción fue abiertamente insuficiente. Lo mismo le pasaba a Chile, allá tenían 20.000 unidades tributarias, 20 millones de dólares, lo cambiaron frente a un tema de porcentaje que es la tendencia universal, y allá seguramente, Felipe, ustedes en Chile han puesto sanciones en donde seguramente han dicho, pues tocó esta porque no se puede poner una sanción superior, pero lo que realmente merece este infractor es una sanción superior. Simplemente lo dejo para que miren el drama que viven las autoridades cuando tienen esas capacidades sancionatorias que están limitadas, no con base en unos porcentajes de los ingresos de las compañías, sino con base en unos porcentajes que tienen que ver con base en una cifra nominal que está establecida en la ley como tope. De una u otra manera es un nivel de impotencia. Claro, la gente en la calle celebra que la decisión haya sido eso, ven 35 millones de dólares una gran suma, pero créame que al interior de la superintendencia hay un inmenso dolor porque ese hubiese sido el castigo, mereciéndose ese empresario un castigo superior. Porque no es suficiente, ¿no? ¿Porque no es suficiente? Porque no es suficiente. Por el criterio legal, porque es el máximo que da la ley. Por eso el mundo entero ha cambiado ha mutado a otro sistema. Bueno,
Con respecto a la expulsión o suspensión gremial, no nos hemos puesto de acuerdo si los directores o los presidentes, como pasa con la superintendencia financiera, deberían ser retirados de sus cargos y deberían ser retirados además del sistema. ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, no nos hemos puesto de acuerdo, no significa que… No, pues no sé, quisiera saber cuáles son los argumentos, por qué sí o por qué no, que esa es otra de las herramientas, pues, la expulsión o nosotros- suspensión gremial. pues nosotros tenemos… De las cabezas, ¿sí me entiendes? De las cabezas, cuando se comprueba, por ejemplo, que, no sé, Kimberly se cartelizó, ¿por qué esos presidentes pueden seguir siendo presidentes? ¿Y por qué pueden seguir licitando, si es el caso, en otras empresas, por ejemplo? Bueno, pero para eso inclusive hay sanciones personales que también eventualmente Sí, imponen, económicas. económicas que también… Claro, la multa, pero esta es Porque este es un la- asunto como más, Pero más moral, Pero lo que déjame decíamos te, con y te- Botero y te ahora. respondo, Vanessa, porque voy a hacer una argumentación un poquito desde varios puntos de vista. Lo primero es que en la mayoría de los casos uno se encuentra con que hemos tenido, y ustedes lo han visto así, y Pablo Felipe lo conoce bien también, que las organizaciones, inclusive a nivel internacional, terminan separando sus ejecutivos. Y ha habido muchísimos casos, y usted los conoce, en los cuales las organizaciones dicen, ese ejecutivo no sigue aquí o yo no quiero que siga, pero es una decisión de la organización. Uno pudiera, y es que esto hay que decirlo, uno pudiera terminar diciendo por ley, y el señor, por ley, y el señor no podrá seguir siendo gerente. Eso pudiera pasar. La ley no dice Pero eso. no dice eso, la ley. La ley no dice eso y eso es el acuerdo social que tenemos. Las leyes incluyen el acuerdo social de un país o de una sociedad, ¿cierto? En ese orden de ideas eso no existe, pero entonces obligarlo significaría que tendríamos que ponerlo por ley. Podemos discutirlo, podemos ponerlo por ley. El señor que incurrió en esto, entonces no podrá trabajar 2 años o no podrá trabajar 3 años o se deberá retirar o no se deberá retirar. Pero eso no está en la ley y nosotros no podemos tampoco ir más allá de la ley. Yo no puedo ni siquiera como gremio pedirle a una compañía que retire a un funcionario. Pero Eso- tu opinión, ¿cuál es? Digamos, ¿cuál es la opinión que tienes usted? Sí, pero es que la sobre reflexión, eso? perdóname Bruce, la reflexión es, claro, no existe la posibilidad de que la superintendencia imponga como sanción a una empresa Que retire que el tiene presidente. un empleado también sancionado, el presidente de la compañía, involucrado en los actos de cartelización, sancionado él como persona de carne y hueso. La superintendencia hoy no tiene un instrumento para decirle a esa compañía, esa persona no puede seguir ejerciendo Sí, un cargo no lo tiene. en esa compañía No lo ni tiene, en ninguna otra. y de Por eso, acuerdo con la ley actual, por no eso puede aspirar a pero la tenerlo, digamos. el tema Si las empresas deberían hacerlo. Pero cada si per- deberíamos eso tiene- mutar a eso, si pero- debería haber una posibilidad de una sanción adicional para que por actos de cartelización, como sanción adicional, pudiese haber una inhabilidad para seguir ejerciendo cargos directivos. Yo esa pregunta la entendí, Pablo Felipe, y estaba tratando de responderla. Sí, yo te diría, no es hoy en día la superintendencia no lo puede hacer y entonces evidentemente cada compañía decide lo que quiera y es de la decisión de cada compañía. Claro, no, pero pero perdón, como Vanessa, estamos Vanessa, analizando perdón. posibilidades y herramientas. Pero Vanessa, déjame responderte la pregunta, por favor. Sí. No, es que no he podido porque además cuando no me interrumpes tú, el súper se mete aquí y es su casa, pero me deja Yo hablar. también ¿no? estoy en la cola. Exactamente, Claro. y Guillermo está ahí, también quiere hablar. Pero es que mire, espera, le repito la pregunta. Yo no estoy preguntando si porque la ley lo permite o no lo permite debería hacerse o no hacerse, sino cuál es la opinión de ustedes tres frente a esa posibilidad de que el presidente de tal compañía, como su empresa se cartelizó, pues entonces no puede ser presidente más de la compañía o que debería haber una herramienta mediante la cual no pudiera ser tampoco presidente de otra compañía, un poco pasando por lo de la sanción social. Es como la opinión y ya, porque obviamente pues no hay una ley frente a eso. Estoy tratando de responder eso, sí. Esa fue la pregunta que me hiciste ahorita, fue lo que dijo Pablo Felipe después, lo repetiste tú y estoy tratando de responder eso. Esa es una decisión de cada organización, por supuesto. Y dado que es una decisión de cada organización, y entonces por eso volvemos a la ley, y te estoy diciendo porque uno, si lo quiere volver obligatorio, pues lo vuelve obligatorio, si no, tiene que dejar que cada organización tome su decisión, y cada organización toma su decisión, y ellos verán lo que hacen, y el público en general verá si lo sanciona o no lo sanciona, o los terceros verán si lo sancionan o no lo sancionan, y si producen un castigo. Eso es lo que sucede normalmente en las sociedades libres. Eso es lo que sucede en las sociedades libres. Y ha habido organizaciones que han retirado a los funcionarios, y ha habido organizaciones que no lo han hecho. Y yo no veo, digamos, cómo, por ejemplo, un gremio pudiera pedirle algo a alguien de que retire a un funcionario. No veo porque no es la función además de los gremios. Ahora, es muy importante mantener a los gremios también en el mundo, digamos,
digamos, convencidos con este hecho, convencidos con estos principios y convencidos en apoyar la función que ejerce la superintendencia. Y entre otras cosas, y lo repito porque lo dije al inicio de la conversación, parte de lo que para nosotros es muy importante es que los comportamientos no se repitan, parte de lo que para nosotros es muy importante es que haya correctivos, que se aseguren las organizaciones, por grandes que sean, de que existen mecanismos suficientemente buenos, por ejemplo, de auditoría en los distintos países, porque a veces son organizaciones multinacionales, en los distintos países para que no se presenten verdaderamente este tipo de violaciones a normas o a otras normas. Y yo creo que eso tenemos que entenderlo. Estamos en un mercado en donde la gente va tomando sus decisiones y uno va diciendo efectivamente si a mí me parece bien lo que esa compañía hace y por lo tanto si le compro o no le compro, o no lo hago como consumidor o como compañía que compra materias primas o que compra productos intermedios. Esas son decisiones que hay que tomar. Y en ese orden de ideas yo creo que nosotros tenemos que mantenerlo. A mí, por ejemplo, me parece que si nos vamos a poner de acuerdo en unas sanciones, para eso está lo que dice la superintendencia, digamos. Y lo que le dice el super, de repente las sanciones no son suficientes, de repente las sanciones no están conduciendo a que efectivamente se produzca una corrección en el comportamiento. Ahí está, pero volver obligatoria una sanción social deja de ser obligatoria y se vuelve legal, que es, lo que es un poco la argumentación que yo he venido dando. Perdón. Pero, a ver, yo creo que hay que enfocar la discusión es de otra manera. Pues hoy en día no existe un mecanismo para sancionar a esas personas que han sanción de retirarlo de la empresa, me refiero. Lo que se plantearía es una reforma en la ley para que esas personas tengan una sanción como existe en algunos casos en lo que se refiere al sector financiero, a la Comisión de Valores y demás, los que han manejado valores, etcétera. Uno no vería que mañana los señores de Interbolsa salgan a montar otro puesto de bolsa, uno no sería aceptable bajo ninguna condición. Yo estoy de acuerdo con la medida, se debe imponer, se debe modificar la ley en ese sentido, a condición de que no sean penas irredimibles, no sanciones de por vida, porque me parece también exagerado que así fuera, pero me parece que sería un avance importante como un mecanismo, vuelvo e insisto, disuasivo para que no se sigan presentando más carteles en Colombia, y sería de la teoría que se debe hacer la modificación. Pero aquí quiero hacer una división. Sería de ley, ¿no? Que sería de ley. Sí, sería la ley, pero aquí quiero hacer una división que es importante. Es que hay también violaciones de violaciones. La primera es los carteles cuando se dan entre privados, un proveedor y un comercializador, ese es uno. Pero la segunda son los proveedores del Estado, cuando vienen y se cartelizan para unas licitaciones, para sacarle más plata al Estado, que también nos están sacando a los contribuyentes la plata del bolsillo. Esos tendrían que tener, en mi sentir, una penalidad mayor que la que se dé entre privados. Entonces los colocaría en una categoría diferente, pero ambos deberían ser sancionados y no permitírseles el ejercicio de ciertas y determinadas actividades, digamos, económicas o de negocios, etcétera. ¿Y a esos segundos se les debería limitar el derecho a seguir licitando o no? No te entendí. Es decir, ¿podría seguir licitando estas empresas no, pero cuando claro son con que no. el Estado? Es que esa es parte de las sanciones, tendría que ser esa. No solo que no pueden seguir licitando, sino que además las personas que fueran directivos no podrían participar de otras empresas durante un tiempo, claro, no hay penas irredimibles, durante un tiempo en otras empresas que también licitan con el Estado. Es decir, el señor presidente de Odebrecht no se puede ir, en caso de ser sancionado, estoy hablándolo hipotéticamente y por unas circunstancias diferentes, no se puede ir a trabajar a otra compañía. Y no sonaría lógico que el presidente de familia, que se vio obligado a renunciar a una familia de Medellín muy prestigiosa y todo lo demás, los dueños, se vio obligado a renunciar de su cargo, pues no sería, digamos, bien visto que se fuera a trabajar con la competencia que también estuvo involucrada en el cartel. Esa clase de sanciones tiene que existir. Pero es que mire, hay un tema bonito, como para tratarlo ya al final, que es el que tú estás planteando. ¿Qué pasa hoy en Colombia? La Superintendencia de Industria y Comercio sanciona a 2 empresas por coludirse
en una licitación para la construcción de una gran carretera. Entonces, dos grandes empresas de ingeniería se coluden, se amangualan en las ofertas, alteran la media de adjudicación, les terminan adjudicando la obra, etc. La superintendencia, carretera del punto A al punto B. La superintendencia de Industria y Comercio les impone una sanción, que ya sabemos, 75.000 millones de pesos, como máxima, supongamos. ¿Tienen con qué? Máxima sanción, 75.000 millones. Eso pasa el lunes. Y la sanción ya no tiene más recursos, o sea, no es la investigación, no es la sanción que tenía recursos, ya se agotó el trámite ante la superintendencia confirmó la sanción, hubo cartel empresarial para la construcción de la carretera entre el punto A y el punto B en la empresa X y Y. Y al día siguiente, el martes, cuando esos señores defraudaron al Estado colombiano, Baile y cita para la otra. el martes se está anunciando que esa misma empresa es la adjudicataria de la carretera desde el punto X al punto Y. ¿Eso es lo que queremos en Colombia? O sea, es mi pregunta. Entonces, volviendo al tema legal, la superintendencia, ¿por qué no prohíbe que esa persona, que a esas empresas les sea adjudicada o a una de esas empresas les sea adjudicada la obra el día martes? Porque la superintendencia no puede establecer la sanción adicional de inhabilitarlo para contratar con el Estado. La pregunta es, ¿será que nosotros no necesitamos una reforma legal para evitar que una empresa sancionada el lunes por coludirse en una licitación pública y atentar contra el patrimonio público, el martes siguiente no sea adjudicataria de otra obra pública? ¿Será que eso no es razonable? Ese es un tema. Unos podrán decir, no, pues porque es otra obra pública, porque pues no tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque a mí me parece, etcétera. Argumentos hay y respuestas habrán de todos los colores y sabores, pero no resulta razonable, o es que nosotros estamos ya definitivamente, ya pues exageradamente locos en cuanto a cómo debe ser la capacidad sancionatoria para sancionar y prevenir carteles, que vamos a permitir, repito, que una persona que sea sancionada el lunes, una empresa, el martes sea adjudicataria de una obra pública y el miércoles de otra. O por lo menos por un tiempo no debería tener la inhabilidad para contratar por el Estado. Sí, sí. A mí esta discusión como está planteada ahorita, digamos, a mí me parece, y Guillermo puso, digamos, de alguna forma los puntos sobre las sillas en esto, me parece que es la forma correcta de hacerlo. Nosotros tenemos que, a mí me parece bien, por ejemplo, esto que está planteando el superintendente, es si esa es la propuesta y es que efectivamente hubo un problema con una organización y al final no puede contratar, ¿cómo va a contratar? Y esa discusión supera, digamos, con creces la discusión solamente de la competencia. Eso en realidad entra en el ámbito del control de la corrupción y lucha contra la corrupción, en donde Colombia tiene que tomar una gran cantidad de nuevas decisiones, porque hemos visto lo que ha venido sucediendo y no solamente el tema de la reforma a la justicia, probablemente la renovación de una muy buena parte de la justicia hoy en día, todas las reflexiones que tenemos que dar, sino también un poco el comportamiento alrededor del sector público y sector privado. A mí me parece, eso me parece bien. Y, por ejemplo, la discusión de lo de cargos directivos es lo que estábamos diciendo ahorita, es exactamente lo mismo. Pero para eso tienen que tener las herramientas, porque entre otras cosas uno darle, digamos, a ciertos privados la posibilidad de producir esos castigos, pues termina siendo totalmente inconveniente. O sea, es volver a los privados jueces, que además no tienen, digamos, que ver como con el funcionamiento de la sociedad. Los privados no son jueces. Para eso hay jueces y para eso hay superintendentes y para eso hay superintendencias y hay mecanismos de sanción. Yo lo que creo que debe suceder es que tenemos que fortalecer desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de las competencias y desde el punto de vista del alcance de lo que deben hacer entidades, no solamente como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades también tiene que actuar en ello. Y hay que darle, digamos, la posibilidad de producir algunas sanciones, pero deben ser sanciones producidas por las autoridades. Y es un poco el punto de lo que nosotros estamos, la lógica, digamos, final, digamos, detrás de lo que nosotros venimos entre otras cosas, porque voy a decir una cosa que yo estoy seguro que no es para nada popular en este salón por lo que he visto, y es que yo no soy amigo de los linchamientos, de ningún estilo. Yo creo que existen, digamos, que existen autoridades y que existen normas y que existen castigos, y ellos son quienes tienen que efectivamente definir los castigos. Pero, digamos, de alguna forma propiciar que haya comportamientos sociales en donde los individuos por mano propia toman justicia y deciden hacer una cosa o la otra, porque es que ustedes han planteado algunas cosas que parecen lógicas, pero pueden ser para muchos, en muchos estamentos pueden ser ilógicos.
que era un poco por eso te trataba como de poner un poquito contra la pared alrededor de las pautas. Es decir, ¿es sensato entonces el tema de las pautas? ¿Eso es correcto o no es correcto? ¿O nos podemos inventar otros castigos? No, si la sociedad decide que hay unos castigos, hombre, apoyemos los castigos. Si la sociedad decide que los castigos no son suficientes, busquemos castigos suficientes. Pero entregarle, digamos, a la sociedad la posibilidad de que los privados, los ciudadanos y demás sean quienes castiguen, no difiere mucho, y perdonen el símil que estoy haciendo, de cuando nosotros eventualmente producimos un linchamiento en una calle porque nos parece que la persona robó o porque la persona mató. Nosotros no matamos. Justicia por cuenta propia. La justicia por cuenta propia de cualquier… Perdón, Guillermo, ya voy a terminar. En ese orden de ideas, yo sí creo que vale la pena que nosotros tratemos de quitarle, digamos, la carga del castigo a la sociedad y que le pongamos el castigo a las autoridades y que lo hagamos por la vía de las leyes. Eso es un poco yo me acuerdo mucho, y ustedes seguramente oyeron esta historia, y yo se la decía el otro día a Pablo Felipe en un almuerzo en donde estuvimos, era un almuerzo de reconciliación, ¿cierto? Sí. Yo se lo decía, me acuerdo mucho. Ahí cuando arreglamos nuestros problemas. Exactamente. Yo me acuerdo mucho de esta historia, y fue una vez que yo le dije, oye, tú sabes que a la hermana del señor tal que había cometido un delito, al hijo le exigieron sacarlo del colegio del Anglo Colombiano. Decía, no me acuerdo cuál colegio, Nueva Granada, no sé qué. Yo le decía, ¿tú sabes que eso pasó? Que es decir, al sobrino de una persona que cometió, primero no tiene nada que ver. Pero eso no fue en el Anglo. ¿Perdón? Fue en el Anglo. Fue en el Anglo. Bueno, Guillermo nos confirma eso, pero eso, por ejemplo, a mí me parece absolutamente desmedido y absolutamente injusto, además, entre otras cosas, porque los colegios no tienen ninguna posibilidad, ni los padres de familia de un colegio. Ni el chino la culpa. Ni el chino tiene la culpa, pero aunque la tuviera, digamos, no son jueces. No tienen la función de ser jueces en la sociedad. Y para eso hay jueces, y para eso hay autoridades, y para eso hay leyes. Y yo creo que nosotros debemos… Y por supuesto, todos nosotros individualmente, el caso que tú mencionabas ahora, de si te encuentras con un determinado congresista, es una decisión. Es que a mí me parece es tu decisión. Sí, pero y estoy seguro que al lado habrá otro que sí lo saluda. Sí. Y es una decisión individual del foro interno. Pero es que a mí sí me parece, y no sé si estaré que equivocada, dejen jugar al moreno, que dejen jugar al moreno. Que la sociedad colombiana le falta me voy un de poquito esta sala. conciencia, reproche social. Eso es un tema social que se puede discutir, pero el tema social se construye por la suma de las individualidades. Entonces, pero las individuales siguen siendo individualidades. Pero, a ver, aquí no estamos proponiendo nada que no quede consagrado en la ley. Yo creo que no nos podemos desviar ese punto. Pablo Felipe ha hecho un planteamiento alrededor de la necesidad eventual de reformar la ley. Yo con eso estoy respaldando lo que Pablo Felipe dice. La ley contemplaría un sinnúmero de casos, ni más faltaba que vamos a estar de acuerdo con linchamientos. Eso ya sería el horror y venir y satanizar algunas cosas, pero cambiar las sanciones y volverlas un poco más drásticas como método disuasivo, me parece que es un planteamiento interesante, que hay que revisarlo y habrá que discutirlo en el Congreso de la República para que sea ley, hacerle el lobby correspondiente, etcétera, para lograr una nueva ley que mejore en algunos aspectos este tipo de cosas. Eso en primer lugar. ¿Y en eso estamos de acuerdo? Bueno, eso ya vamos avanzando en eso estamos de acuerdo todos. Estamos de acuerdo que se pueden cambiar las sanciones. No, Guillermo, no es que vamos avanzando. Yo desde el principio lo he dicho y he defendido muy fuertemente el cumplimiento de las leyes. Okay. Y he hablado también, de que además, si efectivamente nos encontramos con que hay mecanismos de ley que pudieran eventualmente mejorar los comportamientos, debemos acudir a ellos, no dejemos en el ambiente la idea. Continúo con el planteamiento y ya sobre el otro tema que tocaron, pues aquí en Colombia no hay delitos de familia, ni más faltaba que uno tenga que responder por otras personas, uno solo responde por uno mismo y cada cual que le caiga, como dicen en esa frase cajón tan fea, que le caiga el peso de la ley, eso sí, si la hizo, la paga, yo pienso. Entonces, en ese punto, pues también estoy de acuerdo con Bruce, uno no puede sancionar a ninguna persona o a ninguna compañía porque era filial de otra o por las razones que sean, cada uno con su cadaunada, como decimos por ahí. Bueno, pues de eso se trataba este conversatorio, de poner como sobre la mesa ideas, de plantearnos una sociedad un poquito más justa, donde obviamente las conductas que no sean las adecuadas pues tengan un castigo adecuado, ver cuáles son las opciones, ahí están. La superintendencia propone esas, económicas, inhabilidades, cárcel, algunas, expulsión, reproche, inhabilidad, las propone para pensarlas, ¿no? Para plantearlas.
que fue lo que hicimos en este conversatorio. Muchas gracias, doctor McMaster.